Hay dos frases que las aseguradoras adoran escuchar después de un atropello. Dos frases que salen de forma completamente natural, completamente humana, completamente comprensible dado el estado en que está una persona después de ser golpeada por un vehículo. Y dos frases que pueden destruir un caso legal antes de que siquiera empiece. La primera es, estoy bien. La segunda es, yo crucé fuera del paso peatonal. Si alguna vez has visto un accidente de peatón, sabes exactamente por qué esas frases aparecen. La persona está en shock, está avergonzada, está asustada, quiere que todo termine rápido, quiere que la gente deje de mirarla. Y sin pensarlo, sin entender las consecuencias, dice exactamente lo que no debía decir. Y en ese momento, la aseguradora tiene exactamente lo que necesita para pagarte lo menos posible o para no pagarte nada. Hoy vamos a hablar de por qué esas dos frases son tan dañinas legalmente, cómo funciona realmente la responsabilidad en casos de atropello en Virginia, qué pasa cuando cruzaste fuera del paso peatonal y cómo eso no significa automáticamente que perdiste tu derecho a compensación. ¿Qué debes decir y qué nunca debes decir después de ser atropellado? Y cómo construir un caso sólido incluso cuando las circunstancias del accidente no fueron perfectas. Quédate hasta el final porque al final del video te voy a explicar exactamente qué hacer en los primeros minutos después de un atropello, paso a paso, para que no tengas que improvisar en el momento más importante. Soy Pierre Prialet, abogado especialista en lesiones personales en el DMV y de defensa criminal en el norte de Virginia. Y en más de 15 años he representado a personas en casos de atropello donde las primeras palabras que dijeron en la escena se convirtieron en el obstáculo más grande para obtener la compensación que merecían. Y he representado a personas que cruzaron en lugares no ideales, que dijeron cosas que no debían y que de todas formas obtuvieron compensaciones justas porque entendieron qué hacer después. La diferencia entre esos dos resultados casi siempre tiene que ver con las decisiones que se toman en los primeros minutos. Empecemos con la primera frase. Estoy bien. ¿Por qué dos palabras pueden costarte miles de dólares? Cuando alguien te pregunta si estás bien después de un accidente, tu respuesta es automática. Viene del mismo lugar que cuando te caes frente a otras personas y dices, no pasó nada, aunque sí pasó algo. Es un reflejo social. Es la forma en que los seres humanos manejamos la incomodidad pública, el deseo de no causar más problema, el instinto de minimizar lo que pasó para que la situación se resuelva rápido. Pero en el contexto de un accidente de tráfico, esas dos palabras tienen consecuencias legales muy concretas. Lo que pasa en el cuerpo después de un impacto físico significativo es que la adrenalina se dispara. Esa adrenalina es una respuesta de supervivencia que el cuerpo activa para ayudarte a reaccionar ante una amenaza. Y uno de los efectos de esa adrenalina es que enmascara el dolor, literalmente. El cuerpo está en un estado de alerta máxima que suprime la percepción del dolor para que puedas funcionar en el momento inmediato. Lo que eso significa en términos prácticos es que, en los primeros minutos después de un atropello, una persona puede estar experimentando lesiones reales y significativas sin sentir dolor. El cuello que duele con una intensidad de 8/10 al día siguiente puede sentirse como una molestia de 2/10 en el momento del accidente. La espalda que requiere meses de tratamiento puede no alertar de nada en los primeros 20 minutos. Y si en esos primeros 20 minutos, mientras todavía estás bajo el efecto de la adrenalina, mientras todavía no sabes el alcance real de lo que le pasó a tu cuerpo, dices que estás bien, esas palabras van al reporte del oficial de policía, van al registro del accidente. Y cuando la aseguradora del conductor responsable empieza a investigar el caso, esa frase es exactamente lo que necesitan para construir el argumento de que tus lesiones no son serias o de que no tienen relación con el accidente. El argumento funciona así. Si realmente hubieras resultado lesionado de forma significativa en el accidente, habrías dicho que te dolía algo en el momento. El hecho de que dijiste que estabas bien es evidencia de que en ese momento estabas bien. Por lo tanto, las lesiones que reportas ahora deben haber ocurrido después, por alguna otra causa. Ese argumento no siempre gana, pero complica enormemente el caso. Y en Virginia, donde ya existe la doctrina de negligencia contributiva que ya hemos discutido en otros videos, cualquier complicación adicional puede tener consecuencias muy serias. Hay algo más que agrava el problema. Después de decir que estás bien en la escena, muchas personas también rechazan la ambulancia. El paramédico llega, les pregunta si quieren atención médica y ellas dicen que no es necesario porque se sienten bien.
y eso también queda registrado. Para la aseguradora, rechazar la atención médica inmediata es evidencia adicional de que las lesiones no eran serias. Y cuando días después la persona termina en urgencias con dolor que ya no puede ignorar, la distancia temporal entre el accidente y la atención médica se convierte en otro argumento para cuestionar si las lesiones son realmente consecuencia del atropello. Lo que debes decir en lugar de "estoy bien". La respuesta correcta después de un atropello, cuando alguien te pregunta cómo estás, no es negar el dolor que sientes ni exagerarlo artificialmente. Es simplemente ser honesto sobre tu estado real en ese momento. Frases como "no estoy seguro", "me siento confundido" o "hay cosas que me duelen pero necesito ser evaluado", o simplemente "quiero que un médico me evalúe antes de decir cómo estoy", son respuestas completamente honestas que no te comprometen a nada y que al mismo tiempo no crean el registro problemático de "estoy bien". Lo mismo aplica cuando llegan los paramédicos. Nunca rechaces la evaluación médica inmediata en la escena de un atropello. Incluso si en ese momento sientes que no te pasó nada grave, acepta la evaluación. Deja que los paramédicos hagan su trabajo. Porque esa evaluación crea un registro médico que establece que fuiste examinado inmediatamente después del accidente, lo cual es importante si las lesiones se manifiestan con más intensidad en las horas o días siguientes. Y si decides no ir en ambulancia porque consideras que las lesiones son menores, ve al médico ese mismo día por tu cuenta, no al día siguiente, no en unos días, ese mismo día. Porque el registro médico con fecha del día del accidente es mucho más poderoso como evidencia que uno con fecha de 3 días después. La segunda frase: yo crucé fuera del paso peatonal. Nos vamos a la segunda frase. Y esta es quizás más complicada porque no siempre es una frase que la persona dice voluntariamente. A veces es una admisión que surge naturalmente cuando el conductor dice "tú te cruzaste donde no debías", y la persona nerviosa asiente o confirma. Cruzar fuera del paso peatonal en Virginia puede ser una infracción. Y en el sistema de negligencia contributiva pura que aplica en Virginia, cualquier contribución de culpa de tu parte, aunque sea mínima, puede teóricamente eliminar tu derecho a compensación. Eso es lo que la aseguradora quiere que creas. Que si cruzaste fuera del crosswalk, ya perdiste. Que el caso está cerrado. Que no tienes nada que hacer. Pero eso no es toda la verdad. Y entender por qué no es toda la verdad puede ser la diferencia entre recibir la compensación que mereces o no recibir nada. Lo primero que hay que entender es que en Virginia los conductores tienen una obligación legal de ejercer cuidado razonable hacia los peatones, incluyendo los peatones que están en lugares no ideales de la calle. La ley de Virginia establece específicamente que los conductores deben hacer todo lo posible para evitar atropellar a peatones en la carretera. Esa obligación no desaparece completamente solo porque el peatón estaba cruzando en un lugar no designado. Lo segundo es que cruzar fuera del paso peatonal no es en sí mismo una causa del accidente. Es una circunstancia del accidente. Y la pregunta legal relevante no es solo dónde estabas cruzando, sino qué hizo el conductor cuando te vio. Porque si el conductor te vio cruzando fuera del paso peatonal con tiempo suficiente para frenar o esquivarte, y no lo hizo, eso es negligencia del conductor independientemente de dónde estuvieras cruzando. Si el conductor iba mirando el celular y no te vio hasta el último segundo, eso es negligencia del conductor. Si el conductor iba excediendo la velocidad permitida, si las condiciones de la carretera eran malas y el conductor no iba con la precaución correspondiente, todos esos factores son relevantes independientemente de si estabas en el crosswalk o no. La tercera cosa que hay que entender es que en muchos casos de atropello, determinar exactamente dónde estaba el peatón en el momento del impacto no es tan claro como la aseguradora quiere hacer parecer. Las posiciones exactas de las personas y los vehículos en el momento de un impacto pueden ser objeto de análisis y debate. Las marcas en el pavimento, el ángulo del impacto, la trayectoria del vehículo, todos esos factores pueden ser analizados por expertos. Y hay algo más que la aseguradora no menciona cuando te dice que cruzaste fuera del paso peatonal. La presencia o ausencia de pasos peatonales adecuados en el área del accidente es en sí misma relevante. Si el accidente ocurrió en una zona donde hay mucha actividad peatonal y las condiciones de la infraestructura no son adecuadas, eso puede ser un factor en la evaluación de responsabilidad. ¿Cómo la aseguradora construye su narrativa con un solo detalle?
Quiero hablar de esto porque creo que entender la estrategia de la aseguradora es lo que te permite no caer en ella. Cuando ocurre un atropello, hay muchos factores en juego. La velocidad del conductor, su atención en el momento, las condiciones de la calle, la visibilidad, la señalización, el comportamiento de ambas partes segundos antes del impacto, las lesiones resultantes y muchos otros elementos. Una investigación honesta y completa del accidente tendría que considerar todos esos factores juntos para llegar a una conclusión sobre la responsabilidad. Pero la aseguradora no está haciendo una investigación honesta y completa. Está buscando el elemento de la historia que más le conviene para minimizar lo que paga. Y si encuentra que el peatón dijo que estaba bien o que cruzó fuera del paso peatonal, va a construir toda su narrativa alrededor de esos dos puntos, ignorando o minimizando todos los demás. Así funciona en la práctica. El ajustador llama a la persona lesionada con una voz amable y dice algo así como: "Entiendo lo que pasó y queremos ayudarle, pero tenemos que ser honestos. Usted mismo dijo en la escena que estaba bien y el reporte policial indica que cruzó fuera del paso peatonal, así que lo mejor que podemos ofrecerle es esto". Y le ofrecen una cantidad pequeña que puede parecer razonable dado el contexto que el ajustador acaba de crear y que la persona acepta porque está cansada, confundida y convencida de que realmente no tiene caso. Esa es la trampa. Y funciona porque la persona no tiene la información para contradecir esa narrativa. La información que contradice esa narrativa existe. Está en el video de las cámaras de tráfico que nadie solicitó. Está en el testimonio de los testigos que nadie localizó. Está en el análisis del impacto que nadie hizo. Está en el récord de velocidad del vehículo que nadie solicitó. Y está en la evaluación médica especializada que muestra que las lesiones son reales, serias y directamente causadas por el impacto, independientemente de lo que la persona dijo en el momento de shock. ¿Por qué el DMV tiene características específicas que importan en estos casos? Los atropellos en el DMV ocurren en un contexto muy específico que es importante entender. El área del DMV tiene una mezcla muy particular de zonas urbanas densas, con mucho tráfico peatonal, corredores suburbanos con velocidades altas y pocos pasos peatonales, y zonas de transición donde la infraestructura peatonal a veces no corresponde con la realidad de cómo la gente se mueve. En muchas partes de Virginia, especialmente en corredores como la Route 1, la Route 7 y muchas otras arterias principales, los pasos peatonales están separados por distancias que hacen prácticamente imposible que una persona cruce siempre en el lugar designado. Y esa realidad de infraestructura es relevante en el análisis de responsabilidad cuando ocurre un atropello. Hay algo más específico del DMV que es importante. Virginia, Maryland y Washington, D.C. tienen leyes diferentes sobre la responsabilidad en casos de atropello. En el Distrito de Columbia, por ejemplo, la ley es más favorable para los peatones que en Virginia en términos de cómo se maneja la negligencia contributiva. Si el atropello ocurrió cerca de una frontera jurisdiccional, la determinación de qué ley aplica puede tener un impacto muy significativo en el resultado del caso. Y en Virginia en particular, hay una gran comunidad de trabajadores que se mueven a pie entre el transporte público, sus trabajos y sus hogares. Muchas de esas personas cruzan en condiciones que no son siempre perfectas porque la infraestructura no fue diseñada pensando en ellas. Y cuando ocurre un atropello en esas circunstancias, la aseguradora casi siempre va a intentar usar esa realidad en su contra. ¿Qué debes hacer paso a paso si te atropellan? Aquí está exactamente lo que debes hacer, en orden, en los momentos más importantes después de un atropello. Lo primero es no decir que estás bien antes de ser evaluado. Ya hablamos de esto en detalle, pero vale tenerlo como el primer punto de la lista porque es el error más común y el más costoso. Lo segundo es llamar al 911 inmediatamente o pedir que alguien lo haga. Un reporte policial en un caso de atropello es crítico. Establece los hechos básicos del incidente, la fecha, la hora, el lugar, los vehículos involucrados y en muchos casos la versión inicial de ambas partes. Ese reporte es un documento fundamental para cualquier proceso legal posterior. Lo tercero es aceptar la evaluación médica en la escena. Si llegan paramédicos, deja que te evalúen. Si te recomiendan ir al hospital, ve. Si decides no ir en ambulancia, ve al médico ese mismo día por tu cuenta. No comprometas el registro médico inmediato. Lo cuarto es documentar todo lo que puedas en la escena. Fotos del vehículo que te atropelló,
Fotos de la placa. Fotos de la calle, de la señalización, de los pasos peatonales cercanos o de su ausencia. Fotos de tus lesiones visibles. Y fotos del área completa desde múltiples ángulos. Lo quinto es buscar cámaras en el área. Las cámaras de tráfico, las cámaras de seguridad de negocios cercanos, las cámaras de edificios residenciales, todas pueden haber captado el accidente. Esas imágenes se borran rápido. La solicitud formal para preservarlas tiene que hacerse lo antes posible. Lo sexto es buscar testigos activamente. Cualquier persona que estuviera en el área y viera lo que pasó es potencialmente un testigo valioso. Pide su nombre y su información de contacto antes de que se vayan. Lo séptimo es no hacer declaraciones detalladas sobre cómo ocurrió el accidente más allá de lo básico. Con el oficial de policía debes ser honesto sobre los hechos básicos, pero no necesitas elaborar sobre dónde exactamente estabas cruzando, por qué estabas ahí, o cualquier otro detalle que pueda complicar tu posición legal. Y lo octavo es contactar a un abogado antes de hablar con ninguna aseguradora. Antes de que la aseguradora del conductor te llame, antes de que hagas ninguna declaración grabada, antes de que aceptes ninguna oferta. Lo que un abogado puede hacer por ti en un caso de atropello. Hay cosas muy concretas que cambian cuando tienes representación legal en un caso como este. Lo primero es que el abogado puede solicitar formalmente la preservación de evidencia antes de que desaparezca. Los videos de cámaras de tráfico y de seguridad que capturaron el accidente se borran en ciclos cortos. Una carta formal de un abogado solicitando la preservación de esa evidencia puede ser la diferencia entre tener o no tener la prueba más poderosa disponible para tu caso. Lo segundo es que el abogado puede hacer una reconstrucción del accidente con expertos cuando las circunstancias lo justifican. En casos donde hay disputes sobre dónde estabas cruzando, sobre la velocidad del vehículo, sobre el tiempo de reacción del conductor, un experto en reconstrucción de accidentes puede analizar la evidencia física y llegar a conclusiones que contradicen la narrativa de la aseguradora. Lo tercero es que el abogado puede evaluar si cruzar fuera del paso peatonal realmente constituye negligencia contributiva en las circunstancias específicas de tu caso, o si hay argumentos legales que debilitan ese argumento. Eso requiere conocimiento específico de la ley del DMV y experiencia con cómo los jueces en las cortes del DMV manejan estos casos. Lo cuarto es que el abogado puede manejar todas las comunicaciones con la aseguradora. Eso evita que la persona diga algo en una conversación informal que luego sea usado para construir la narrativa de la aseguradora. Y cuando hay un abogado al teléfono, el tono y las expectativas de esas conversaciones cambian completamente. Y lo quinto es que el abogado puede calcular el valor real del caso, incluyendo no solo los gastos médicos inmediatos, sino los gastos futuros, la pérdida de ingresos, el dolor y sufrimiento, y todas las dimensiones del daño que la persona experimentó. Ese cálculo informado es lo que te permite saber si una oferta es razonable o si está muy lejos de lo que corresponde. Situaciones reales que ilustran por qué todo esto importa. Quiero compartirte dos situaciones concretas porque creo que los ejemplos hacen que la complejidad sea mucho más tangible. La primera situación es la de alguien que dijo "estoy bien" y pagó las consecuencias. Una persona fue atropellada en un cruce peatonal en Alexandria. El conductor tenía la culpa clara, pero en el shock del momento, cuando el conductor bajó del carro y le preguntó si estaba bien, la persona dijo que sí, rechazó la ambulancia, fue a su casa. Al día siguiente el dolor era insoportable. Fue a urgencias y descubrieron una lesión en la columna que requería tratamiento intensivo. Cuando la aseguradora del conductor fue contactada, lo primero que hicieron fue señalar que la persona había dicho que estaba bien en la escena y había rechazado atención médica. Eso no destruyó el caso completamente, pero lo complicó enormemente y redujo la compensación final de forma significativa. La segunda situación es la de alguien que cruzó fuera del crosswalk, pero de todas formas obtuvo compensación. Otra persona cruzó la Route 1 en una zona sin paso peatonal designado y fue golpeada por un conductor que iba mirando su teléfono. La aseguradora del conductor inmediatamente dijo que la persona había cruzado fuera del paso peatonal y que por tanto era culpable de su propio accidente. Cuando consultó con nuestro equipo, revisamos toda la evidencia disponible. Encontramos que había una cámara de seguridad de un negocio cercano que había captado al conductor mirando el teléfono segundos antes del impacto. También documentamos que el paso peatonal más cercano estaba a más de 400 metros, lo que era un factor relevante en el análisis de la infraestructura peatonal del área.
El caso no fue simple. La negligencia contributiva en Virginia requirió una estrategia legal cuidadosa, pero el resultado fue una compensación que reflejó el daño real que esa persona sufrió, a pesar de que no estaba en el crosswalk, porque la evidencia mostró que el conductor tenía responsabilidad que no podía ignorarse. Esas dos situaciones ilustran algo fundamental. En casos de atropello, las circunstancias del accidente no son siempre blancas o negras. Lo que determina el resultado es cómo se recolecta y se presenta la evidencia completa, no solo los detalles que le convienen a la aseguradora. Preguntas frecuentes. Antes de cerrar, quiero responder las preguntas que más nos llegan sobre casos de atropello. La primera pregunta es, si dije que estaba bien en la escena, ¿ya perdí mi caso? No necesariamente. Esa declaración complica el caso, pero no lo destruye automáticamente. Hay formas de establecer que esa declaración fue hecha en un estado de shock, antes de que las lesiones se manifestaran completamente y que las lesiones posteriores son consecuencia real del impacto. Un abogado puede evaluar cuánto daño hizo esa declaración y cómo contrarrestarla con evidencia médica y de otro tipo. La segunda pregunta es, si crucé fuera del paso peatonal, ¿tengo algún derecho? Como explicamos, cruzar fuera del paso peatonal complica el caso en Virginia por la doctrina de negligencia contributiva, pero no lo elimina automáticamente. Depende de las circunstancias específicas del accidente, del comportamiento del conductor, de las condiciones de la carretera y de muchos otros factores. Un abogado puede evaluar honestamente qué argumentos están disponibles en tu situación específica. La tercera pregunta es, ¿qué pasa si no hubo reporte policial? La falta de reporte policial complica la documentación del caso, pero no lo hace imposible. Hay otras formas de establecer los hechos del accidente: testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad, registros médicos y en algunos casos la propia admisión del conductor. Un abogado puede evaluar qué evidencia alternativa está disponible. La cuarta pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para presentar un caso después de un atropello en Virginia? El Estatuto de Limitaciones en Virginia para casos de lesiones personales es de 2 años desde la fecha del accidente. Pero como siempre mencionamos, actuar pronto es crítico porque la evidencia desaparece rápido. Los videos de cámaras se borran. Los testigos pierden memoria. Las marcas en el pavimento desaparecen. Entre más rápido actúes, más opciones tiene tu abogado para construir un caso sólido. La quinta pregunta es, ¿qué pasa si el conductor huyó después del atropello? Esa situación tiene sus propias complejidades. Si el conductor no fue identificado, puede aplicar cobertura de motorista no asegurado de tu propia póliza, si tienes seguro de auto. Si el conductor fue identificado pero se dio a la fuga, hay un proceso legal específico para esos casos. Un abogado puede evaluar las opciones disponibles según las circunstancias específicas de tu situación. Llegamos al final y quiero dejarte con esto muy claro. Un atropello es traumático. El cuerpo está en shock. La mente está procesando lo que acaba de pasar. Y en ese estado es completamente natural decir cosas que en retrospectiva no debiste decir. Decir que estás bien cuando no lo sabes todavía. Confirmar que cruzaste en un lugar no ideal. Hacer declaraciones que salen del miedo y de la confusión del momento. Eso no te hace mala persona, te hace humano. Pero las aseguradoras no están haciendo un análisis de tu humanidad. Están construyendo un caso para pagarte lo menos posible. Y si les das las herramientas para hacerlo, las van a usar. La buena noticia es que muchas de esas herramientas pueden contrarrestarse con evidencia. Con un médico que documente correctamente las lesiones. Con un experto que reconstruya el accidente. Con un abogado que sepa cómo presentar la historia completa en lugar de solo los 2 puntos que le convienen a la aseguradora. Pero eso requiere actuar rápido. Requiere no aceptar la primera oferta. Y requiere tener a alguien de tu lado que entienda exactamente cómo funciona este proceso. En Ganamos.com llevamos más de 15 años representando a víctimas de atropello en todo el DMV. Hemos manejado casos donde la persona dijo que estaba bien en la escena, casos donde cruzó fuera del paso peatonal y casos donde las circunstancias eran mucho más complicadas que eso. Y en todos esos casos el resultado fue determinado por la calidad de la evidencia y la estrategia legal, no por las 2 frases que la aseguradora quería usar en contra de nuestros clientes. Si fuiste atropellado en el DMV, si ya hablaste con la aseguradora y no sabes si lo que dijiste te complicó, si tienes dudas sobre si tienes caso dado cómo ocurrió el accidente,
O si simplemente no sabes por dónde empezar, no tomes esa decisión solo. La consulta es completamente gratuita, no te compromete a nada y puede darte claridad sobre opciones que probablemente no sabías que tenías. Llámanos al 571-568-8388 o visítanos en ganamos.com, porque lo que dices después de un atropello puede seguirte durante todo el caso, y lo que haces en las próximas horas puede cambiarlo todo.